Bueno, tanto como acabando, creo que nos falta un poco. Nos quedamos en un tema. ¿Qué tema era el que seguía? Nos quedamos en la ecuación de lazo vectorial. Después Muy bien. Ajá. Entonces, en realidad, nos falta todavía bastante para terminar estos conceptos. Prácticamente solo hemos visto acerca de vectores y escalares. Sí, nos faltan algunas cositas más. Entonces, estábamos por revisar lo que es la definición de un vector y si realmente pues, nos acordamos de eso. Ustedes ya saben expresar un vector de manera polar, expresar un vector de manera cartesiana. ¿Cómo andan con eso? Pues sí me suena, pero a lo mejor si lo refresco un poquito, me acuerdo mejor. Bueno, creo que es esta la diapositiva en la que nos quedamos. Entonces, lo que está en rojo es la representación gráfica de un vector, en este caso el vector A. Y las componentes en cartesiano las podemos ver aquí a la derecha. Su componente AX, su componente AY. Aquí viene cómo se calculan con la magnitud y el ángulo. ¿Sí? Recuerden, un vector tiene dos propiedades, magnitud y dirección. Ahora, si ustedes tienen un vector y el vector ya está en cartesiano, como sería aquí abajo, aquí están las fórmulas para calcular tanto su dirección como su magnitud. Entonces, de eso no deberían tener muchas dudas, pero revisen si se entienden todas estas fórmulas. Sí, todo bien. Bueno. Entonces, en mecanismos, sobre todo en las primeras unidades y en la última, vamos a necesitar mucho que sepan definir un vector de manera polar y de manera cartesiana. Recuerden, cartesiano es por componentes y polar es con magnitud y dirección. ¿Sale? Muy bien. Entonces, continuamos con esta diapositiva en donde tenemos algunos vectores. En estos vectores tenemos un ángulo y una magnitud y queremos expresar esto de manera polar. Entonces, vamos a comenzar con el vector A, que está aquí. Díganme, ¿cuál sería su definición cartesiana? Si lo saben, si no lo sabemos, díganme qué tengo que hacer para saber cuánto vale esto. ¿Sale? Entonces, vector A. Vector A lo queremos de forma cartesiana, es decir, de la forma AX en Y más AY en J. ¿Cómo le hago para obtener las componentes de este vector A dados estos datos?
Podría ser menos A coseno de 180 menos alfa. Para la X. A ver. Menos A coseno de 180 menos alfa en I. Sí. ¿Cómo sabes que es menos y cómo sabes que es coseno y cómo sabes que es 180 menos alfa? Menos porque está como apuntando hacia el ángulo y no afuera del ángulo. Entonces, pues la dirección es negativa. Bueno, a lo que yo me acuerdo. Ajá, Y más lo o menos. de 180 menos alfa es porque si ponemos el eje exactamente donde termina el vector, Ajá. es alfa completa casi los 180, pero pues como ya no sería un triángulo rectángulo si lo sacamos de ese lado, entonces lo tenemos que sacar con lo que le falta al pedacito para que se complete los 180. Ah, entonces tú dices que haces un triángulo aquí. Ajá. Bueno. Y bueno, ¿cómo continúa esto? Menos A coseno de 180 menos alfa. Menos A seno de 180 menos alfa. En J. Ajá. Muy bien. Entonces, aquí nada más hay un pequeño error. Y ese error tiene que ver con los signos. ¿Sale? El hecho de que el vector le apunte hacia acá, a donde está el ángulo, no lo hace negativo. ¿Sale? Entonces, toda tu definición está bien, excepto los signos. Los signos serían tal cual nos los enseñaron en la secundaria. Digamos que tú aquí estás representando un vector horizontal AX y un vector vertical AY. ¿Sale? Ahora, de esta figura, creo que les queda claro que AX más AY es igual a A, que era lo que veíamos la clase pasada. Sí. Entonces, sí tiene la forma de lo que estoy indicando acá arriba. Pero, ¿hacia dónde está apuntando a X? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha. Ajá. Entonces, según nos enseñaron en la secundaria, ¿hacia dónde es positivo el eje X? A la derecha también. A la derecha. Entonces, este debería ser positivo porque AX apunta a la derecha. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con AY? ¿Positivo o negativo? Es positivo. Positivo, muy bien. Entonces, es el único error que tiene esto. Si nos fijamos nosotros en la diapositiva anterior, nosotros tendríamos que hacer un triángulo rectángulo, ¿sí? En este caso, aquí está AX, aquí está AY, ¿verdad? Se hace un triángulo rectángulo. Y entonces de ahí sacamos AX y AY como A coseno del ángulo o A seno del ángulo, donde el ángulo es el del triángulo que tenemos aquí, ¿sale? Aquí tenemos un triángulo, ¿verdad? Entonces, con ese triángulo se calculan las componentes. En el caso de ustedes, ay, caray, no se dibujó. Ah, sí, ahí está. Entonces, en el caso de ustedes tienen este triángulo y con ese triángulo formamos esto. Entonces, ¿por qué es positivo? Porque AX va a la derecha. ¿Por qué acá es positivo? Porque AY
va hacia arriba. Entonces, lo de los signos, ¿queda claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora, el ángulo del triángulo es 180 menos alfa. Creo que ese también les queda claro, ¿verdad? A todos. Este ángulo es 180 menos alfa. ¿Sí? Sí, todo claro. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que a I le toca el coseno y que a J le toca el seno? ¿También eso les queda claro? Definiciones de seno y de coseno. A mí esa parte siempre me confundía. Bueno, recuerden, coseno es el adyacente al ángulo. Ajá. Entonces, adyacente quiere decir que está a un lado. Sí, ¿Quién está a un lado del ángulo? ¿AX o AY? AX. AX. Entonces el coseno le toca a I. Va. ¿Quién está enfrente del ángulo? AY. AY. Al seno, a J le toca seno. ¿Sale? O tenemos la nota aquí abajo. Si ven esta nota de abajo. Sí. Si el ángulo está referido a la horizontal, a X le toca el coseno. ¿Sale? Entonces, yo sé que esto para ustedes pues es un poquito aburrido porque es un repaso de cosas que ya sabemos, pero en mecanismos es necesario que todo se defina correctamente desde un inicio. ¿Sale? No debemos de tener errores aquí porque como este es el principio del análisis, si nos equivocamos aunque sea en un signo en la definición de un vector, ya todo está mal. ¿Sale? Entonces aquí no hay tolerancia al error. Tiene que estar bien desde un inicio. Ahora, ¿tienen a la mano sus formularios de trigonométricas? Porque según yo, coseno de 180 menos alfa me da menos a coseno de alfa. ¿Cómo ven? ¿Sí tienen a qué equivale coseno de 180 menos alfa? No, es lo que estoy buscando. Sí, ya. Ya lo encontré. Muy bien. Ahora, ¿a qué equivale seno de 180 menos alfa? A seno de alfa, positivo. Entonces aquí le ponemos más a seno de alfa. ¿Cómo ven? Ahora, la definición del vector está bien aquí en medio, ¿eh? Esa está bien aquí. Pero si yo la simplifico, pues es un poquito más fácil de manejar en mis ecuaciones. ¿Sale? Sin embargo, está bien desde aquí. Muy bien. Aquí ustedes hicieron el triángulo en la parte de arriba. ¿Habría diferencia si hubieran hecho el triángulo en la parte de abajo? ¿Qué pasa si yo hubiera hecho el triángulo aquí? ¿Cuánto vale este ángulo?
pues no conocemos su... Alfa menos 90. Ajá, muy bien. Ese ángulo es alfa menos 90 grados. A todo este ángulo grande le quitamos esta parte, que son 90. Muy bien. Entonces, este es AX y este es AY. Entonces, si yo uso ese triángulo, ¿a quién le corresponde el coseno? ¿Quién está a un lado del ángulo? AY. AY. Entonces, si a AY le corresponde el coseno, a AX le corresponde seno. Aquí tendríamos... disculpen, se me olvidó que me falta la magnitud. Le voy a borrar aquí para dejar el espacio. Entonces, aquí le corresponde a seno de alfa. Perdón, no de alfa. Es de... ¿Cuál es el ángulo? Es Alfa menos 90. 90, ¿verdad? A seno de alfa de menos 90 le corresponde a I. Y a coseno de alfa menos 90 le corresponde a J. Ahora, ¿qué signos tiene a X? ¿Qué signos tiene a Y según estas flechitas de aquí abajo? Positivos los dos. Positivos los dos. Muy bien. Si tenían a su mano sus tablas de trigonometría, creo que ya saben o ya localizaron cuánto vale seno de alfa menos 90. Sí, ya localizaron seno de alfa menos 90. Encontré el de 90 más alfa, así que nada más le cambié el signo. Bueno, hay que hacer algunos truquitos. Yo, por ejemplo, haría esto. Seno de alfa menos 90 es igual a menos seno de 90 menos alfa. Y seno de 90 menos alfa es coseno de alfa. No sé si ya localizaron este. Sí. De la misma manera, pueden ustedes poner que coseno de alfa menos 90 es igual a coseno de 90 menos alfa. Y luego coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. Sí. Bueno, como pueden ver, no importa si uso el triángulo de arriba, no importa si uso el triángulo de abajo, el resultado es equivalente, ¿sale? Esto es equivalente a esto y ambos me dan este resultado final. ¿Cómo ven? ¿Ya nos queda claro lo de la definición usando triángulos? A mí sí. Muy bien, recuerden, si el ángulo se define con la horizontal, a X le corresponde el coseno. Si el ángulo se define con una línea vertical, entonces le corresponde la función seno a X. ¿Sale? Eso para que ya no estemos con dudas a la hora de definirlos. Muy bien. Ustedes ya tienen anotado cuánto valen, ¿verdad? Porque voy a borrar todo. ¿Sí? ¿Ya lo puedo borrar?
Sí, ya. Entonces, les voy a enseñar un pequeño truquito que les sirve a las personas que tienen un poco más de imaginación, como para imaginar que esta flecha se puede girar. ¿Sale? Ahí les va el truquito y aplica para todos estos ejemplos. El truco es el siguiente. Ustedes ven la línea que define el ángulo y la línea del vector. En donde se juntan estas dos líneas, ustedes van a poner aquí, imagínense que le ponen un pivote o un clavito al vector. ¿Sale? Aquí yo le pongo un clavito y el vector es un palito. Entonces, si yo le pongo un clavito aquí, este palito puede girar alrededor de este punto. ¿Sí me siguen? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría este palito con esta punta de flecha aquí si lo giran alrededor de este punto? ¿Cómo quedaría? De tal manera que el ángulo alfa sea menor de 90 grados. ¿Se lo imaginan? ¿Hacia dónde tendría que girar yo este palito para que el ángulo se cierre y sea de 90? Contra de las manecillas del reloj. Tendría que girar hacia acá, ¿verdad? Sí. Y al girarlo, les quedaría más o menos así. Entonces, ¿ya lo giraron? Sí. Bueno, pues ahora que ya lo giraron, les queda algo así, como lo que voy a dibujar arriba. Lo dibujo arriba para que no se entienda mal el dibujo de abajo, pero les quedaría esto. Entonces, cuando les queda esto, es muy fácil definir el vector porque el ángulo es menor de 90. Y va como sigue. Este es el vector A. Y entonces vamos a decir, primero, como el ángulo es menor de 90, ya deberían saber los signos de las componentes. Tengo una componente en I y una componente en J. ¿Hacia dónde va la parte horizontal de este vector A? ¿Hacia atrás o hacia adelante? ¿Izquierda o derecha? Hacia la izquierda. Va hacia la izquierda. Por lo tanto, esto es negativo en I. Ahora, ¿hacia dónde va este vector en vertical? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Este vector Hacia arriba. va hacia arriba. Entonces, ¿cómo sería el signo en J? Positivo. Positivo. ¿La magnitud es A? Bueno, pues aquí va la magnitud A, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le toca el seno y a quién el coseno? Vean la definición del ángulo. ¿Va con la horizontal o con la vertical? Con la horizontal. Con la horizontal, bueno, pues aquí le toca coseno de alfa y acá le toca seno de alfa. Y ya terminé. Comparen con los resultados que obtuvimos hace rato. Más sencillo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden formar un triángulo o pueden usar estos truquitos para definir los vectores. Para saber que ya le entendimos, pues tenemos otros 5 ejercicios aquí. Recuerden, si el ángulo ya es menor de 90, no es necesario girar nada. ¿Sale? Entonces, ya sea haciendo triángulos o girando el vector para que el ángulo sea más pequeño,
resuelvan todos los demás, vectores B, C, D, R1 y R2. Hay que resolverlos todos y conforme los tengan me los van diciendo, ¿sale? Cuando ustedes ya tengan suficiente práctica, van a poder definir estos vectores muy rápidamente. Es decir, yo veo este vector, pongo aquí mi lápiz y digo, ah, caray, pues creo que esto quedaría así con el ángulo más pequeño. Inmediatamente ya sé que esto es A coseno de alfa negativo en I más A seno de alfa positivo en J, sin problemas. ¿Sí? Lo defino ya muy rápido porque ya tengo mucha práctica. Y sin equivocarme, claro está. Entonces, practiquen y conforme vayan teniendo estos, me van diciendo las respuestas. ¿Sale? Profe, ¿Cómo van? Recuerden que conforme los vayan teniendo, me los van diciendo. No se esperen a tenerlo todo. Si terminan el primero, díganme su resultado y así sucesivamente. Del C sería C seno de gamma más C coseno de gamma. Nada más que recuerda, un vector tiene dos cosas, En magnitud I y en y J. dirección. Ajá, exacto. Nunca se les olvide. Sobre todo porque cuando me lo dicen es una cosa, pero si lo escriben sin poner la I y la J, sí hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿me lo repites, por favor? En C. C seno de gamma en I Ajá. más C coseno de gamma en J. ¿Ambos positivos? Sí. Muy bien. Está correcto. Muchas gracias.
Perdonen, no sé por qué apunté seno en ambos. El segundo era coseno. Ahí está. Bien. ¿El vector B todavía no lo tienen? Sí. Adelante, por favor. Sería menos b coseno de beta en i. Más b coseno de beta en j. Seno de beta en J. Ah, perdón. Ajá, sí. Ajá, muy bien. Entonces, ese también está correcto. Como el ángulo está menor de 90, no es necesario cerrarlo. Va a la izquierda, es negativo en I. Va hacia arriba, es positivo en J. Y como el ángulo está definido con la horizontal, es coseno en I, seno en J. ¿Sale? Muy bien. Sigan así, nos faltan 3. En esos 3, ya sea que lo hagan por triángulo o que lo giren, me van diciendo cuando los tengan, por favor. No es necesario terminarlos todos, díganme en cuanto tengan alguno. Ya está, profe. Adelante, ¿cuál me vas a dictar? Si quiere el amarillo. El amarillo, sería muy bien. Ajá, R1 adelante. seno de teta en I. Z1. A ver, otra vez. R1 seno de teta 1 en I. Muy bien. A ver. R1. Ahí sí pueden ver este color, sino para cambiarlo. Sí. Bueno, vamos a ver acá. Tengo un naranjita. A lo mejor el naranja queda mejor. Ah, sí. R1. El vector R1 es R1 seno de teta 1 en I. Ajá. Más R1 coseno de teta 1 en J. Muy bien. Entonces ambos positivos está correcto. ¿Lo hiciste girando el vector? ¿O con triángulos? Girando el vector así como el truquito que nos enseñó. Muy bien, si giramos el vector, sería de esta manera. Vemos que es positivo en X y positivo en Y. Como el ángulo es vertical, le toca seno a la I y coseno a la J. Muy bien, correcto. Está muy bien. Yo tengo el D. Muy bien, adelante. Sería menos D
seno de sigma en I más de coseno de sigma en J. Muy bien. ¿Está correcto? ¿Lo hiciste también girando el vector? Sí, sí. Muy bien. Si giramos el vector, les debió haber quedado más o menos así. Y efectivamente, negativo en X y positivo en Y. Está muy bien. Muchas gracias. Muy bien, ya solo nos queda uno. Y recuerden, esto hay que repasarlo ya después de clase, porque ahorita pues lo tenemos fresco si nos acordamos. No está de más que luego lo vuelvan a repasar, sobre todo con sus tareas, ¿verdad? Ahora, en la tarea no se les pregunta algo como esto, sino se les pregunta algo referente a lo que serían las representaciones de los vectores, ¿sale? Si pueden ver un momento aquí a la pantalla, aquí está su tarea 1.1. Y la tarea, pues, pregunta algo un poquito más sencillo tal vez, y es la suma de vectores, ¿sale? Tenemos estos vectores, hay que efectuar estas sumas que se ven aquí, pero hay que escribirlas gráficamente, hay que ponerlas en resultado en cartesiano, ¿verdad? Y si se puede, pues también en forma polar, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya pueden hacer su tarea 1.1. Profe, Dígame. ¿con resolver gráficamente se refiere a ponerlo sobre un plano? Sí, vamos a decir, por ejemplo, que tú tienes esto, déjale, saco captura de pantalla y lo abro en Paint, ¿sale? Ahí ya le puedo rayar. Entonces, por ejemplo, tú dibujas el vector A, ¿sale? Entonces, si dibujas el vector A, 7i más 3j, te queda algo así. Vamos a decir que este es el vector A. Si dibujas el vector B, vale 8i. Sería esto, 8i, ¿verdad? Bueno, más bien este es el vector B, perdón. Ahora, si yo te preguntara A más B, ¿cómo lo harías gráficamente? Pongo el inicio de B, donde termina. Ajá. Entonces, yo te estoy preguntando, por ejemplo, R1. R1 es A más B más C. Pues tú vas a poner A más B y más C, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ¿quién es R1? R1 sería esto. ¿Sale? Eso sería gráficamente hablando. Ok. ¿Cómo sería cartesiano? Pues cartesiano ya lo saben. I con I, J con J, ¿verdad? Y entonces en cartesiano tú harías tu tarea y dirías, R1 es 7 más 8 menos 6, me da 9. O 3 más 0 menos 1
me da más 2. Esto es cartesiano. ¿Cómo lo harías de forma polar? Bueno, pues de forma polar tienes aquí R1 y aquí tienes un ángulo, ¿verdad? Bueno, pues la idea es que tú sepas cuánto vale esta magnitud y cuánto vale este ángulo. No se le voy a poner al ángulo R minúscula, ¿sale? Entonces tú dices, pues R1 es la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 2 al cuadrado. O R es igual al arco tangente de 2 sobre 9. ¿Me explico? Sí. Entonces, esas son cosas que necesitan ustedes también practicar. Son más sencillas que lo que estábamos haciendo ahorita, porque generalmente muchos no se acuerdan ni siquiera si le toca el seno o el coseno a los vectores. Entonces, por eso lo repasamos aquí un poquito. Como pueden ver, es un poco diferente, pero va con lo mismo. ¿Sale? Entonces, recuerden, tenemos nosotros aquí definición de las componentes, definición de magnitud y ángulo y la definición gráfica de un vector. En su tarea, como pueden ver, va similar a eso, pero ya aplicado un poquito a las operaciones. ¿Sale? Entonces recuerden, hay que expresar en cartesiano y en polar. Y no es necesario que lo hagan milimétricamente hablando, porque incluso hay quienes usan papel milimétrico. No es tan necesario. Lo importante es que el vector quede bien expresado, pues más o menos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que yo hice el vector A y al tanteo puse el 7i más 3j. ¿Sale? O el vector C, también al tanteo puse menos 6i menos j. Y más o menos, más o menos. Si lo quieren hacer con regla o con papel milimétrico, ustedes sabrán. La idea es que se entienda lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, aquí se entiende muy bien que R1 es A más B más C. Acá se entiende que estoy calculando las componentes polares. Entonces, en polar sería R1 ángulo R, ¿verdad? Esa es la definición polar. ¿Qué sé yo? ¿Sale? Sí, todo claro. Nada más que ahí las fechas de entrega, bueno, no las he modificado, por eso todavía no podemos hacerlo. Muy bien, todavía no están las fechas. Lo corrijo más al rato. Entonces, ¿no pueden entrar a la tarea? Bueno, entrar sí pueden, ¿verdad? Lo que no pueden es entregarla. Ajá, justo eso. Muy bien. Muchas gracias por señalarlo. Más al rato. Caray, me salieron 2 ventanas. Qué raro. No, una es la captura de pantalla. Muy bien. Entonces, al rato modifico las fechas de entrega. Gracias por señalarlo. Entonces, ya tienen su tarea 1. ¿Sale? ¿Qué tal andamos con esto de los vectores? ¿Ya tienen el vector R2? Sí. Muy bien. Sería menos R2 coseno de teta 2 en I menos R2 seno de teta 2 en J. Muy bien. Entonces, como les comentaba, hay que seguir practicando esto. Ustedes más adelante, a lo mejor una semana, qué sé yo. No estaría de más que volvieran a hacer estos ejercicios. ¿Sale? Y que vean si los pueden hacer más rápido. Más o menos les diré que en definir un vector uno no se debería tardar más de 10 segundos. Porque pues no es lo único que hay que hacer en los problemas. Hay que saber definirlos rápido y con seguridad. Entonces, practiquen
hasta que esto nos salga natural, ¿sale? Aquí terminamos con los vectores y continúo con otro tema. Este tema es solución de ecuaciones, ¿sale? Entonces, en estos casos, en mecanismos, nosotros resolvemos ecuaciones que por la definición de los vectores siempre tendremos involucradas funciones trigonométricas, ¿sale? En los vectores siempre vamos a tener que el seno de tanto, que el coseno de lo otro. Entonces hay que acostumbrarnos a que vamos a resolver ecuaciones con funciones trigonométricas. Y tenemos distintos casos dependiendo de las variables. Por ejemplo, en este primer ejemplo de aquí, r coseno de 8 igual a 5, hay que identificar si realmente la variable o la incógnita está en la trigonométrica o no. R está en la función trigonométrica. No, está No. multiplicando. Ajá, entonces esta es una ecuación ordinaria en realidad. Sí tiene trigonométrica, pero no es la variable que estoy buscando. Así que es una ecuación ordinaria. Lo único que necesito hacer es despejar R. Bueno, pues lo hacemos y R es igual a 5 entre coseno de 8. No hay mayor problema que meter esto a mi calculadora. Entonces, si identifico que no tiene nada que ver con trigonométricas, lo único que tengo que hacer es despejar como me enseñaron en las ecuaciones lineales. Ahora, tenemos este segundo ejemplo de aquí abajo. En la función de aquí abajo tenemos una función coseno de teta, pero nos fijamos que en toda la ecuación, solo está la función coseno de teta. Entonces, puedo sustituir coseno de teta por una variable auxiliar, en este caso x, y vemos que la ecuación se transforma en 2x cuadrada más x igual a 1. ¿Qué tipo de ecuación es esta de aquí? 2x cuadrada más x igual a 1. Una cuadrática. Muy bien. Como es una ecuación cuadrática, se resuelve según las cuadráticas. A veces tendrán ecuaciones de cuarto grado, de tercer grado, qué sé yo. Bueno, pues hay que saber cómo obtener las soluciones. Las pueden obtener con formulario, métodos numéricos, qué sé yo, graficando, pero hay que obtener las soluciones. Ahora, yo tengo 2x cuadrada más x igual a 1 y al resolverlo obtengo que x puede ser menos 1 o puede ser 0.5. ¿Sí? Sustituyan menos 1, por ejemplo. Aquí quedaría 2 por menos 1 al cuadrado, me queda 2, ¿verdad? Más menos 1, 2 más menos 1, me queda 1. Esta es solución de la ecuación. Y pueden ver que si uso 0.5, también se resuelve la ecuación. ¿Sale? Al sustituir pueden ver que sí se resuelve. Pero mi variable o mi incógnita original no era x. Mi incógnita original es teta. Entonces, ¿cómo resuelvo para la incógnita original? Bueno, de la sustitución que tenía aquí arriba, x igual a coseno de teta, despejo teta como el arco coseno de x. Entonces, la primera solución de teta sería teta 1 igual al arco coseno de x1 y teta 2 igual al arco coseno de x2. Entonces, ¿cuánto vale el arco coseno
de -1, por ejemplo. ¿Cero? ¿Se oye muy quedito? Habla un poco más fuerte. Sería 0, ¿no? Arcocoseno de -1 es 0. ¿Seguro? 180. 180. ¿Ya lo metieron a su calculadora? Según yo sí es 0. De 1, ¿verdad? Ah, no, de De -1. -1. Sí, es Sí. 180. X vale -1. Sí. Es 180. Muy bien. Bueno, ahora, para la otra, arcocoseno de 0.5. 60. ¿60 grados? Ujú. Muy bien. Ahora, ustedes pueden notar la nota que dice aquí, cada trigonométrica inversa puede tener al menos 2 valores posibles. ¿Sale? Quiere decir que estos valores que ustedes están obteniendo son los que les da su calculadora, pero no necesariamente es esta la solución. ¿Sale? La función coseno, más o menos su gráfica es así, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo la función coseno, que es esta, pueden ver ustedes que para cualquier valor en el rango de 0 a 360 grados, tengo la misma altura, por ejemplo, aquí y aquí tiene la misma altura. Aquí y aquí tiene la misma altura, etcétera, ¿sale? Siempre hay 2 puntos en la gráfica que tienen la misma altura, excepto este. En el rango de 0 a 360 grados, este punto pues es único, ¿sale? Que de hecho es el de 180 grados. Pero en el caso de 60 grados, ¿hay otro valor? Que también me da 0.5. ¿Cuál será? ¿Positivo? ¿Mandé? ¿Es Sí. 0.5 positivo? Así es, 0.5 positivo. Si vean acá, x2 vale 0.5, ¿recuerdan? Sí. Es 300, bueno, menos... Ay, Es menos 60 grados ajá. o 300 grados, como quieran verlo. Ajá. ¿Vale? Entonces, si se fijan, hay 2 valores posibles. En el caso de 180 grados, es lo mismo que menos 180 grados, son el mismo punto, ¿sale? Como lo indico acá atrás en la gráfica. Pero 60 grados y menos 60 grados, esos sí no son el mismo punto. Son diferentes. Entonces, cualquiera de los dos puede ser solución de la trigonométrica. Entonces, toda ecuación trigonométrica tiene al menos 2 valores posibles. ¿Sale? Eso ténganlo en cuenta y hay que saber cómo obtener el otro valor. En el caso de la función coseno, pues está fácil. Si es 180, el otro valor posible es menos 180, o si es 60, el otro valor posible es menos 60. Con coseno no hay mucha dificultad. Hay que saber cómo lo calcularían con seno o con tangente, el otro valor. ¿Sale? Bueno, ahora, eso ténganlo en cuenta, lo de que hay soluciones dobles. Vamos ahora a lo que sería
otra ecuación que se les puede presentar. Aquí tenemos una ecuación, dice seno de teta más coseno de teta igual a 0.5. Esta ya no es tan fácil de resolver, porque ustedes no pueden ni despejar seno de teta ni despejar coseno de teta. Obviamente hay maneras de resolverla. Por ejemplo, existen los métodos numéricos. También pueden cambiar seno en función del coseno. Por ejemplo, se saben una que dice seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Sí. Bueno, pues de aquí ustedes podrían despejar la función seno. El problema es que les queda así. Y si yo sustituyo esto acá, pues realmente no voy a operar muy bien la función coseno. ¿Sale? Entonces, agreguen a su formulario estas dos que tengo aquí a la izquierda, que son identidades trigonométricas que generalmente no les enseñan en la secundaria. ¿Sí? Es como convertir seno de teta a ángulo mitad o coseno de teta a ángulo mitad, pero usando solo función tangente. ¿Sí? Son funciones básicas para nosotros para hacer a veces estos truquitos. Entonces, ¿qué pasa si sustituyo seno de teta por 2 tangente de teta entre 1 más tangente cuadrada de teta sobre 2? O si sustituyo el coseno. Sustituimos y ustedes pueden observar que ya toda la ecuación está en función de tangente del ángulo mitad. ¿Hasta ahí alguna duda? El 2 que está después de la tangente, en la parte de abajo de seno y en ambos del coseno, ¿es un cuadrado? Este es un cuadrado, ¿sí? Nada Ok. más que, pues ya ven el editor de ecuaciones de Word o Sí. de PowerPoint. No es así como si lo hicieran en LaTeX o en otro software. ¿Sale? Sale. Entonces, es un cuadrado, sí. Dice 1 más tangente cuadrada de teta sobre 2. Aquí es tangente cuadrada, aquí también es tangente cuadrada. Bueno, ahora, dice aquí, a partir de esta, pueden sustituir tangente de teta sobre 2 por x. Entonces, si yo hago la sustitución, me quedaría 2x entre 1 más x cuadrada más 1 menos x cuadrada entre 1 más x cuadrada igual a 0.5. Esto lo podemos continuar como 2x más 1 menos x cuadrada igual a 0.5 por 1 más x cuadrada. Lo continuamos, sería menos x cuadrada más 2x más 1 igual a 0.5x cuadrada más 0.5 y así sucesivamente. Como pueden ver, de aquí va a resultar una ecuación cuadrática. Y de aquí otra vez van a poder sacar dos valores de x, x igual a o x igual a. Una vez que tengan los dos valores de x, pueden obtener cuánto vale teta al sacar el despeje de aquí. Si yo despejo de aquí, teta sería 2 arco tangente, ¿verdad? De x.
Y recuerden que toda función trigonométrica tiene dos valores posibles, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bueno, pues alegremente para ustedes, cuando usamos tangente de teta sobre 2, no es necesario calcular el otro valor porque es equivalente. ¿Sale? Con la función del ángulo mitad que estamos usando aquí, no es necesario calcular el otro valor. Con que calculen 2 arcotangente de x en su calculadora, ese es el valor de teta que buscamos. ¿Sale? Esa es una de las ventajas de usar este tipo de funciones, o más bien de identidades. ¿Sale? Usando estas identidades, ya no es necesario calcular el otro valor de la función teta, perdón, del ángulo teta. Y se puede demostrar por qué. ¿Sale? Todo está en la definición de la función tangente de teta. ¿Alguien sabe cómo es la gráfica de tangente de teta? Son como unos bracitos. Son así, ¿no? Ajá. Sí, son periódicos. Ajá. ¿Y cada cuánto se repiten estos bracitos? Cada ¿Sobre 2? ¿Cada qué? No. cada ¿Cada pi, qué? ¿no? Cada 180 grados, así es. Ajá. Por eso es que no es necesario calcular el otro valor con esta función de tangente de teta sobre 2. Porque si estoy calculando este, el otro valor posible es este. Pero, si se fijan, pues es como si repitiera la misma foto. Y al multiplicar 180 por 2, pues me da 360, que es un giro completo. ¿Sale? Entonces, me da equivalente cuando saco 2 veces el arcotangente de. Bueno, aquí la idea es que vean los distintos tipos de ecuaciones. Llevamos hasta ahorita que se puede despejar una función que no sea trigonométrica. ¿Qué debo hacer cuando una trigonométrica se presenta en una ecuación? Bueno, pues una sustitución. Ahora, si tengo varias trigonométricas, en este caso seno, coseno, puedo usar identidades de ángulo mitad de la función tangente para resolver. Y si tienen en cuenta esos 3 casos anteriores, ya podemos o ya estamos listos para sistemas de ecuaciones. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hasta el momento todo bien. Yo estoy bien, pero nomás tengo una duda. ¿Por qué una ecuación trigonométrica inversa tiene dos valores? Hay, por ejemplo, 60 y menos 60. Pues para empezar por la gráfica. Y segundo, porque en mecanismos, luego vamos a demostrar que un mecanismo se puede armar en 2 posiciones diferentes para un mismo ángulo. ¿Sale? Pero básicamente es esto. Acá tenemos la gráfica de coseno de x. ¿Sale? Acá arriba. ¿Sí la ves? Sí. Entonces, si yo te digo coseno de x es 0.5, significa que me busques en esta gráfica un punto que esté a la altura de 0.5. ¿Cuántos puntos sobre esta gráfica están a la altura de 0.5? 2. 2. Pues entonces tienes 2 valores posibles, 60 grados y 300 grados. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuántos de estos puntos tienen altura 0? Pues tú 2. me señalarías este y este.
¿verdad? Sabemos que coseno de 90 es 0, pero me gustaría que en sus calculadoras busquen cuánto vale el coseno de 270. Cero. 0 también, ¿verdad? Entonces, por la definición de la función o viendo la gráfica, tú podrías saber que son equivalentes, ¿sale? Básicamente, si tú formas un triángulo aquí, tiene el mismo coseno que un triángulo acá. Por eso coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa. Bueno, entonces, eso viene de las definiciones de la trigonometría, pero quiero que tengan en cuenta que básicamente cualquier función trigonométrica tiene dos soluciones posibles. Ahora, aquí les hablaba de la tangente del ángulo mitad. Como su gráfica se repite cada 180 grados, al usar el ángulo mitad, ahí sí no es necesario, ángulo mitad con la tangente, ¿sale? Únicamente con tangente. Al usar el ángulo mitad con la tangente, no es necesario calcular el otro valor. Esa es una de las ventajas de usar estas identidades. Bueno, hasta aquí tenemos tres casos. Que la incógnita no sea trigonométrica, que la incógnita sí sea una trigonométrica, pero solo tengamos una sola función en toda la ecuación, o que tengamos dos distintas. ¿Sale? Estas son solo ejemplos de cómo resolver. Recuerden que para resolver se puede usar otros métodos. Por ejemplo, yo puedo usar otro tipo de sustitución. ¿Sí? Como les decía, puedo usar la sustitución de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y con eso llegaría a una ecuación cuadrática también. El problema es que esa otra sustitución nos da raíces extrañas. No sé si alguna vez les hablaron de raíces extrañas al resolver ecuaciones. Probablemente sí, pero no recuerdo en qué consistían. Sí, una raíz extraña significa que tú al resolver una ecuación introduces, por el método, introduces soluciones que no son parte de la ecuación original. ¿Sale? Entonces, ese es un problema que nosotros podemos tener aquí. Por ejemplo, imaginen que yo tengo una ecuación que dice x igual a 3. Esa ecuación porque tiene el signo de igual. ¿Cómo ven? ¿Está bien? ¿Es buena esta ecuación? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacerle algo a esta ecuación. La puedo elevar al cuadrado o le puedo multiplicar x menos 1 de ambos lados. ¿Qué hago? Pues cualquiera, ¿no? Bueno, vamos a elevar al cuadrado aquí y vamos a elevar al cuadrado acá. X cuadrada igual a 9. ¿Están de acuerdo de que al ser una ecuación, si esto es cierto, esto también es cierto? Sí. Bueno, pero la ecuación de abajo ya tiene raíces extrañas. Porque la ecuación de abajo tiene una solución x igual a 3, pero también tiene una solución x igual a menos 3. ¿Están de acuerdo que lo que hice de aquí a aquí es correcto? Porque respeté las leyes de las ecuaciones. Pero la solución x igual a menos 3 no es parte de la ecuación original.
Esto es una raíz extraña. Esta no es parte de mi solución. ¿Cómo ven? Ya, comprendido. Entonces, cuando ustedes hacen una sustitución aquí, que sea legal con todas las leyes del álgebra, a veces introducimos raíces que no son parte de la solución original. Eso hay que tener cuidado. Entonces, siempre que resuelvan una ecuación, ¿dónde hay que verificar? En la ecuación original. ¿Sale? Siempre hay que verificar en la ecuación original. Y bueno, si ya comprenden lo básico de ecuaciones sencillas como las anteriores, ya podemos resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sale? Ahora, aquí yo les presento sistemas similares a los que realmente van a tener en mecanismos. ¿Sí? Aquí en análisis y síntesis de mecanismos yo les puedo poner ecuaciones cualquiera, pero no tiene caso. La idea es que se acostumbren a las ecuaciones que realmente vamos a estar resolviendo. Y este es un ejemplo clásico de una ecuación, de un sistema de ecuaciones que van a obtener. ¿Cómo están las funciones trigonométricas en este sistema? Bueno, pueden ver, por ejemplo, las incógnitas son en las trigonométricas únicamente. Solo las trigonométricas son incógnitas. Y tenemos funciones seno y funciones coseno. Entonces, cuando tenemos algo así, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Bueno, paso 1, hay que identificar primero dónde están nuestras incógnitas. Ya sé que las incógnitas están así como se muestra aquí, en senos y cosenos. Entonces, ¿qué me sugiere este método que haga? ¿Qué hago aquí, en esta parte? ¿Qué estoy haciéndole a lo de arriba? Elevándolo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. Ahora, si lo elevan al cuadrado y suman las dos ecuaciones, notarán que 5 coseno de A, todo al cuadrado, más 5 seno de A, todo al cuadrado, me da 25. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? 5 coseno de A todo al cuadrado, más 5 seno de A todo al cuadrado, me da 25. ¿Será cierto? Sí, porque por la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no? Muy bien. Y multiplicado por 5. Entonces, al elevar al cuadrado todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha, elimino una de las incógnitas. Si se fijan, en esta ecuación que está abajo, ya no está el ángulo A, solo está el ángulo B. ¿Pero qué fue necesario hacer? Bueno, primero, despejé el término que quería eliminar. Si se fijan, aquí dice 5 coseno de A más 3 seno de B igual a 2. Yo lo despejé como 5 coseno de A es igual a menos 3 seno de B más 2. ¿Sale? Y lo mismo hice en la otra ecuación. Despejé en ambas el término con la incógnita que quiero eliminar. Y después elevé al cuadrado. Entonces me queda esta ecuación de abajo. Obviamente en la parte de abajo me falta desarrollar estos cuadrados. Pero ya se puede ver que solo tengo funciones de B. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda?
De mi parte, no, todo bien. Tampoco, profe. Bueno, aquí la idea es que sepan qué hacer cuando identifiquen este caso. Ahora, paso 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si mis incógnitas están en un solo término? Fíjense, aquí viene A coseno de A más 7 seno de 30 igual a 2. Tengo una incógnita que es la magnitud A y otra incógnita que es el ángulo A minúscula. Y en ambas ecuaciones están las incógnitas en el mismo lugar. Bueno, aquí se nos dice que podemos hacer dos cosas. La primera es despejar el término, ¿verdad? Y nos quedaría similar a este. Bueno, más bien, perdón. Lo despejamos. Y vamos a dividir. Si tengo A coseno de A igual a algo y tengo A seno de A igual a otra cosa, ¿qué puedo hacer entre esta ecuación y esta? Bueno, las puedo dividir. Por ejemplo, divido la ecuación 2 entre la ecuación 1. ¿Qué me quedaría? ¿Qué me quedaría de dividir seno entre coseno? A entre A. Seno entre coseno Ajá. es tangente. Me queda tangente de A igual a algo. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, con el simple hecho de dividir, ya obtuve la tangente de A y esta otra se eliminó. Ahora, si recuerdan, todo lo que está en azul son números. Quiere decir que lo que queda aquí yo lo puedo calcular y entonces simplemente puedo decir que A es el arco tangente del número resultante. ¿Sale? Y ya resuelvo para el ángulo. Si ya resolví para el ángulo, ¿cómo voy a encontrar ahora la magnitud? Bueno, pues me puedo ir a la ecuación 1 o a la ecuación 2 y despejar de ahí la magnitud. Por ejemplo, de la 1 sería esto entre el coseno de A. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, de esa manera yo podría encontrar tanto el ángulo como la magnitud. Aquí nos dice también, si no quieren hacer esto, pueden emplear el método de la izquierda para encontrar A. ¿Sí? Para encontrar A. ¿Cuál es el método de la izquierda? ¿Qué decía este método de la izquierda que tengo que hacer? ¿Qué es lo que se hizo en el caso 1? Multiplicar, bueno, perdón, elevado al cuadrado. Ajá. Y luego Si ustedes elevan al cuadrado, les quedaría A cuadrada es igual a 2 menos 7 seno de 30 al cuadrado más 1 más 7 coseno de 30 al cuadrado. Si usaran este método, les quedaría esto. Entonces pueden encontrar la magnitud fácilmente. ¿Qué pasa si ya tengo la magnitud? ¿Cómo calculo el ángulo A? pues nada más sustituyen una de las ecuaciones. Así es, sustituimos A mayúscula en alguna de estas. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos con esto de las ecuaciones? Creo que todo entendido, igual ya con los ejemplos ejercicios les va a quedar más claro.
Bien, ¿piensan que esto se comprende solo viendo las diapositivas o será necesario que tal vez hagan los ejercicios? En mi caso sí la comprendo, pero creo que terminaría de dominarlo si hiciera ejercicios. Yo sí ocupo ejercicios. Bueno, pues yo les recomiendo que todas las ecuaciones de la diapositiva las intenten realmente hacer. Es decir, tienen este ejemplo de r coseno de 8 igual a 5, resuélvanlo, háganlo con su calculadora. Tienen este ejemplo de 2 coseno de teta al cuadrado más coseno de teta igual a 1, resuélvanlo y calculen todas sus soluciones posibles. Al ser cuadrática tiene 2 soluciones y al ser trigonométrica cada una de esas soluciones tiene 2 valores posibles, lo que hace que esta ecuación tenga 4 soluciones. ¿Sale? Bueno, en realidad ya vimos que 180 grados y menos 180 pues son lo mismo, pero en teoría tendría 4 soluciones posibles, aunque en este caso la de 180 grados pues se repite 2 veces. Por ejemplo, esta, hay que resolverla. Traten de hacerlo desde cero, es decir, desde la ecuación original y resolviendo todo esto hasta que tengan las soluciones, ¿sale? Este caso 1, resuélvanla realmente y obtengan cuánto vale A y cuánto vale B, ¿sale? Y luego sustituyan en las ecuaciones originales, en ambas, porque a veces también ese es un error que tenemos, sustituyen en una sola ecuación y dicen, ah, sí da, pero no sustituyen en la otra para ver si también se cumple. Recuerden, toda solución debe cumplirse en todas las ecuaciones del sistema. ¿Sale? Entonces, repitan los ejercicios y calculen realmente las incógnitas. Como ya les dije, se puede hacer de 2 maneras. Dividiendo, despejando, sustituyendo, o bien despejando, elevando al cuadrado, sumando, etcétera, ¿sale? Pero hay que hacerlo, ¿sí? Eso sí les encargo, que en su tiempo libre repitan y hagan realmente estas ecuaciones. Bueno, por último, tenemos este sistema en el que las incógnitas están una en la función trigonométrica y otra en la magnitud, pero a diferencia del caso 2, no están juntos. ¿Sale? En este caso, lo que se recomienda es despejar B de una y sustituir en la segunda. O bien, usar el método de la 1, es decir, lo de la de coseno de A y seno de A, despejarlo, elevar al cuadrado y así eliminar el ángulo A. ¿Sale? Pueden usar ambos métodos. Primero es despejar B de una, sustituir en la otra. O bien, hacer elevación al cuadrado de la trigonométrica para eliminar su variable. ¿Sale? ¿Cómo ven? Eso es lo que se recomienda en este tercer caso. ¿Cómo vamos? Profe, en el método 1, entiendo que es equivalente elevar las 2 ecuaciones al cuadrado. ¿Es lo mismo? No, las 2 ecuaciones, pero despejadas. ¿Sale? Despejado, sí. Sí, mira, primero tienes que despejar 5 coseno de A y despejar 5 seno de A. ¿Sale?
Primero los despejas. Y después elevas al cuadrado. ¿Sale? Es muy importante que esté despejada la incógnita que quieres eliminar. Y luego lo sumas. Al sumarlo, aquí te va a dar 25 y acá te va a dar otra cosa. Bueno, pues ya tú resuelves esa ecuación que te queda. ¿Sale? Sí, profe. Pero, como les decía, también se puede, no con este método, sino despejando b de la primera, sustituyendo lo que vale en la segunda, y entonces ya tienen un caso de trigonométricas similar a este. Sí, sería similar a este si lo hacen por despeje. También si lo hacen por sumas y restas, sería similar. Bueno, como les decía, aquí les digo cómo hacerlo, pero no se va a comprender bien hasta que lo hagan, ¿sale? Entonces, de esta presentación, hagan todos los ejercicios, si pueden, todos los ejercicios que están aquí planteados, realmente resuélvanlos hasta que obtengan la solución, hasta que digan, A vale tanto, B vale tanto, ¿sale? Y obviamente compruébenlo en las ecuaciones originales para que vean que sí está correcto el resultado. Muy bien. Tenemos por último este sistema 4. En este pueden ver ustedes que las incógnitas ninguna es trigonométrica. Por lo tanto, este sistema se resuelve como cualquier ecuación lineal o sistema de ecuaciones lineales que ustedes conocen. Es decir, se puede resolver por sumas y restas, por sustitución, por método de Gauss, por, no sé, creo que le llaman menores y cofactores, por matriz inversa, ¿sale? Por determinantes. Entonces, esta no es trigonométrica, es un sistema lineal cualquiera que se puede resolver por los métodos lineales que ya conocen. Y son todos los casos que más o menos tendríamos en mecanismos alguna vez. ¿Sale? Entonces, no es precisamente tarea, pero tienen que hacerlo para que realmente comprendan si sabemos resolver esto. ¿Sale? Ok. Profe. Siguiente clase, continuamos con un repasito leve de derivadas. Sería todo por esta clase. Gracias, profe. Recuerden que también pueden ya ir haciendo su tarea 1-2. ¿Sale?